Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, capítulo 32. Es un capítulo bastante amplio. Vamos a mirar, lo he dividido en 4 partes para que podamos degustarlo, para que podamos compartirlo. Jeremías capítulo 32, vamos a leer inicialmente del versículo 1 al versículo 15. Amén. Vamos a estar muy atentos porque tiene una secuencia. Esa secuencia va a dejar algo muy especial en nosotros, como es la palabra del Señor, lo hace siempre, dejando algo especial. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18º de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías palabra de Jehová a mí, diciendo: y aquí que Anameel, hijo de Salún, tu tío, viene a ti, diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo del tío, de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta, y di la carta de venta a Barut, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que había suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Barut delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Padre, te damos gracias, Señor. Sé tú a través de esta palabra dejando ese mensaje que quieres colocar, Señor. Ese mensaje que solo tú has dispuesto para quienes estamos en esta mañana, Señor del cielo. Te adoramos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aproximadamente año 587, 586 antes de Cristo. Momento difícil, duro, definitivo para el pueblo de Dios, el pueblo de Judá. Sedequías, rey de Judá, estaba en su año 10 de su reinado. Nabucodonosor, rey de Babilonia, año 14 de su reinado. El profeta Jeremías estaba preso por orden del rey Sedequías, por profetizarle al rey que la ciudad iba a ser entregada en manos del rey de Babilonia. Por decir la verdad, por compartir la voz de Dios al rey y al pueblo. Lo pusieron preso.
no importaba para él que estuviera en la cárcel, porque él estaba allí por cumplir su función de profeta, que era llevar la voz de Dios al pueblo, por decir la verdad. Qué hermoso es que, aunque estaba preso en un momento difícil para el pueblo de Judá, porque el rey de Babilonia lo tenía, Nabucodonosor tenía sitiada, iba a entrar, iba a destruirla. ¿Sí? Pero él estaba diciendo la verdad, y qué bueno, hermanos, que en cualquier situación en la que pasemos nosotros, podamos mantenernos firmes en la verdad. La carta que Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 13, la segunda carta, verso 8, dice, porque nada podemos contra la verdad, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y es lo que él estaba haciendo en ese momento. No importa, yo sigo diciendo la verdad. Ustedes se imaginan ese alboroto que había en el pueblo al saber que estaban rodeados por un ejército que iba a entrar y que iba a destruir. ¿Cómo se sentirían ellos? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos en esas aflicciones que sabemos que viene algo en contra de nosotros y que nada se puede hacer? Nos sentiríamos mal, alborotados, más de lo que estamos por estas elecciones, ¿cierto? Toda la gente hablando, ¿sí? Tengamos agua en esas tinajas, porque no sabemos qué puede suceder, ¿sí? ¿Qué pasaría con los animales? Iba a ser destruido, con la economía, con todo. Pero en medio de ese momento, ¿había cabeza para pensar en cosas diferentes? Seguramente no. Pero Dios le dice, oiga, Jeremías, Hanameel, hijo de Salún tu tío, viene a venderte una heredad. Imaginémonos si en ese momento había cabeza en el hombre para decir, compro una heredad. Hemos estado en momentos difíciles, momentos donde no tenemos cabeza sino para lo que está sucediendo. Pero Dios le dice, vaya y compre la heredad. ¿Sí? Y él dice, conocí que era palabra de Dios y compró la heredad. Sabía que era la voz de Dios y obedeció. Porque el Señor dijo, así ha dicho Jehová, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Algo que llamó mucho la atención y llamó la atención a mí es la obediencia de Jeremías. Recordemos que estaba preso, por decir la verdad, que ya la ciudad estaba sitiada e iba a ser destruida. ¿Sí? Pero el Señor dice, oiga, viene el hijo de tu tío a venderle una heredad, cómpresela. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pasa cuando estamos en medio de una tribulación grande, una aflicción grande, cuando estamos enfermos, cuando nos han dicho, oiga, los exámenes son no muy halagadores, cuando estamos en situaciones, ¿será que se nos pasa por la cabeza? Oiga, vamos a comprar un apartamento, vamos a comprar un lote, vamos a comprar esto. Yo creo que no, ¿cierto? Yo creo que a nosotros no pensaríamos nosotros en eso, ¿no? Y viene la segunda parte y vamos a mirar que eso que usted y yo estamos pensando, también lo estaba pensando Jeremías. Él obedeció, ¿sí? No hubo cuestionamiento alguno, ¿sí? Y estoy aquí en la cárcel, de todas maneras hago los papeleos, hacen las firmas, lo que hacemos hoy de notariado,
los testigos, se firma y compró su heredad. ¿Sí? Así como cuando Abraham le dice al Señor, deja tu tierra y tu parentela, ¿cierto? Deja la casa de tu padre, irás a la tierra que yo te mostraré. Y él que dijo, listo, camine. Así como cuando le dijo el Señor a Abraham también que fuera y entregara a su hijo, y que dijo él, pues vamos, ¿sí? No hay nada más que hacer. Entonces, ¿sabe qué hace Jeremías? Ora. Viene la oración de Jeremías, segunda parte, del versículo 17. Miremos la oración. Dice, oh Señor Jehová. Bueno, dice, y después de que di la carta de venta a Barut, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo. ¿Sí? Oré a Jehová diciendo. Primero, es una adoración muy hermosa y es un ejemplo de oración para nosotros. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo, magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de tus obras. Todo esta introducción de oración, ¿cierto? Para decirle, verso 20, tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta el día de hoy, y en Israel, y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portento, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y le diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué hicieron? Entraron, la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Y aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada. Del hambre de la pestilencia ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo están viendo. Mira el verso 25. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en mano de los caldeos. Mire que la misma inquietud que tenemos nosotros la tuvo Jeremías. Y dio toda esa vuelta. Primero, adoración, alabanza, reconocimiento a Dios. Todo lo que Dios había hecho desde que los sacó de Egipto, diciendo, ellos no te escucharon, ellos no anduvieron en tus caminos, y tú traes esta maldad, vienen los caldeos, están para destruir, ¿sí? Dice, he aquí que con arietes han acometido la ciudad, eran esas máquinas de guerra, ¿cierto? Grandes de la antigüedad para destruir los muros, como así lo hicieron, las puertas, como así lo hicieron, y entrar y destruir toda la ciudad. Y la misma inquietud que tuvimos nosotros la tuvo Jeremías. Señor, en medio de todo esto, y tú dices, cómprate la heredad por dinero. Señor, no entiendo lo que está pasando. No entiendo lo que está pasando. Y le dice el Señor, verso 26, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Hermanos, ahí es donde en el libro del profeta Jeremías 55, 8 y 9 nos dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
cuando él le dice, he aquí, yo soy Jehová Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Hermanos, ahí es donde en medio de nuestra situación, como que nosotros decimos, va a pasar esto y va a pasar esto y va a pasar esto, y nos van a destruir, nos van a acabar. Pero lo primero que dice es, yo soy Jehová. Yo soy el que soy. Ustedes piensan cosas, pero no saben lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Para nosotros muchas veces es el fin, pero para Dios no es el fin. Para Dios es el comienzo. Cuando Él tiene propósitos y nos permite pasar por situaciones duras y difíciles, como estaba pasando los hijos de Dios, el pueblo de Judá, porque no oyeron la voz, porque se apartaron de su ley, porque no hicieron lo que Dios les mandó, por eso vino ese mal sobre ellos. Esas palabras eran palabras proféticas, de aliento. No era el final, era el comienzo del trato duro, pero de esperanza y de bendición que Dios le estaba dando en ese momento a Jeremías. ¿Quién se le podría pasar sobre la cabeza, compre una heredad, si vamos a ser destruidos, si la ciudad va a ser tomada? Y esa heredad tiene mucho significado para nosotros en este tiempo. Dice Jeremías en el mismo capítulo, en el capítulo 31, en el verso 3, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Él decía, vamos a ser destruidos. Pero Dios le estaba diciendo, prolongo mi misericordia porque mi amor es eterno. Porque mi amor es eterno. Jeremías le hace el recuento de lo que sucedió desde la salida de Egipto hasta ese momento. Todo lo que Dios los había bendecido, todo lo que Dios había hecho por ellos, ¿sí? Como si al Señor se le hubiera olvidado qué había pasado y ese momento en que ellos estaban experimentando esa agonía. Yo le aseguro a Jeremías que ese acto material de comprar bienes raíces sería la prueba de que después de 70 años de exilio, el pueblo volvería a su tierra y volvería a comprar tierras y heredades. No era el fin, era el comienzo. Trato duro, ¿sí? Pero no era que el pueblo de Dios fuera destruido en ese momento. Viene el mismo capítulo del verso 28 hasta el 35, la tercera parte. Recordemos, la primera es la situación de Jeremías, su actitud frente a lo que Dios le dice, su firmeza frente a la verdad y la obediencia que tuvo de comprar la heredad, aún a sabiendas que iba a ser destruida la ciudad. Lo segundo es esa manifestación de decirle al Señor sencillamente, he obedecido, tengo la heredad, pero ¿por qué me hiciste comprar esa heredad? Y este tercero que viene tiene que ver
con la misericordia grande de Dios. Y es del versículo 28 en adelante. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará, sucederá. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán, asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. O sea, le está contestando a Jeremías, le está diciendo, no te preocupes que yo tengo todo el conocimiento de lo que ha hecho este pueblo. De tal manera que para enojo mío y para ira mía, me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz, y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir mi corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Todo lo que el Señor les estaba manifestando del daño que el pueblo de Judá, de Israel, habían hecho. ¿Sí? Y como que Jeremías no entendía todavía qué era lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Me hace comprar la heredad. Le digo que por qué. Me dice que yo soy Dios y que habrá algo difícil para mí. Me hace el recuento de toda la maldad que ha hecho el pueblo ante Dios y que Dios la reconoce y la relata a través de Jeremías. Pero viene el verso 36 que nos cambia absolutamente todo el panorama. Rompe con todo y devela los planes de Dios. Y esa primera frase del versículo 36 que dice, y con todo. ¿Qué será ese y con todo? Y con todo. A pesar de todo lo que ha hecho el pueblo, a pesar de su maldad, a pesar de que no obedecieron, a pesar de que va a ser destruida la ciudad porque va a ser destruida, ¿cierto? Viene palabra de nuestro Dios. Hermanos, esa es una voz de esperanza para nosotros. En medio, muchas veces, de nuestra rebeldía, en medio de lo que pasamos, de lo que vivimos, de lo mal que hayamos hecho, viene ese y con todo. Viene la palabra de Dios. Dice, y con todo, a pesar de todo podríamos decirlo, ahora sí, dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual, decid vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. Verso 37, he aquí, yo lo reuniré de todas las tierras, a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo, indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Sería
el trato que merecía ese pueblo y será el trato que merecemos nosotros siendo pecadores, siendo que ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de nuestro Dios. Démonos cuenta algo, y es que a Jeremías no le dijo: oiga, Jeremías, voy a levantarles el castigo y que no sea destruida la ciudad. No, la ciudad iba a ser destruida y la ciudad fue destruida. El castigo y lo que Dios dispuso se debería dar. La disciplina se debe dar porque Dios nos ama. Pero no van a estar solos. Van a volver nuevamente a este lugar. ¿Y saben qué? Los haré habitar seguramente. Y es cuando Dios tiende la mano hacia nosotros y nos dice: vas a pasar por desierto, vas a pasar por dificultades, vas a pasar por situaciones que seguramente no te van a gustar, no te van a agradar, ¿cierto? Pero a pesar de todo, yo voy a estar ahí. Y van a volver a ser como antes. ¿Qué has perdido? ¿Qué has dejado? ¿Sí? Que dijimos, ya no hay nada que hacer. Pues el Señor les estaba dando palabra y les estaba diciendo: van a volver, ¿cierto? Los voy a reunir de las tierras. Volverás a tener gozo. Volverán a su hogar. Hay esperanza. Y eso se da cuando la presencia de Dios está en medio de nosotros en nuestra tribulación. Cuando pasamos por esos momentos, ahí está el Señor. Y nos da una voz de esperanza. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego, van y miran, dice: es que no hay, yo no veo 3, veo a 4. Y ese cuarto, ¿quién es? Esa presencia viva de nuestro Dios en medio de nuestras situaciones. ¿Ha dejado Dios a su pueblo? No lo ha dejado. ¿Nos ha dejado en algún momento a nosotros? Así digamos que sí. Muchas veces: Señor, ¿dónde estás? Que estoy pasando por eso. Ahí está el Señor. A Daniel lo echaron en el foso de los leones, ¿cierto? ¿Y quién cerró la boca de los leones? Ahí estaba, en medio de cada situación. El libro de Job, ¿sí? Antes te conocía de oídas, pero ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Y era lo que el Señor le estaba tratando de decir a Jeremías, ¿cierto? En medio de esa situación difícil. ¿Qué más les dijo? Les dice: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Nunca dejaré de ser su Dios. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Ese hombre vuelve diciendo: no me trates como un hijo, sino como alguno de tus sirvientes. ¿Y qué hizo este padre? Le puso su anillo, le puso su capa, ¿cierto? Y es que no podemos dejar de ser hijos de Dios. ¿Alguien puede dejar de ser hijo de su padre? ¿Alguien ha oído: oiga, allá va mi ex papá? Allá va mi ex hijo. Así no lo reconozcan. Es el padre y es el hijo. Y eso mismo le estaba diciendo Dios. Y eso mismo nos está diciendo Dios en esta mañana.
no podemos dejar ser, ¿cierto?, hijos de nuestro Dios. Y como tal, gozar de todos los beneficios como hijos de Dios. Eso nos debe hacer sentir hoy con esperanza, con gozo, con alegría, porque somos hijos de nuestro Dios. Porque pues Dios nos ha dado espíritu de esclavitud, ¿cierto? Para que estéis otra vez en temor. Sino que os ha dado espíritu ¿de qué? De adopción. Espíritu de adopción. Dice la palabra de Dios. Pues no os habéis dado espíritu espíritu de esclavitud para que estés otra vez en temor, sino os he dado espíritu, ¿cierto?, de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Y se nos olvida el Espíritu Santo de Dios. Habla nuestro espíritu y nos dice en medio de las dificultades cuando decimos ya va a ser destruido, por eso no quiero hacer nada, no quiero volver a hacer nada, no quiero ejercer, no quiero caminar, no quiero continuar. Y el Señor nos dice, el Espíritu Santo dice, tú eres hijo de Dios. Amén. ¿Qué más les dio? Dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. ¿Sí? ¿Qué les dio? Un corazón, ¿cierto? Un corazón, dice la palabra de Dios, y temor. ¿Sí? Un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Un corazón nuevo. ¿Sí? Un corazón nuevo. Eso es lo que Dios, quitaré ese corazón de carne, ¿cierto? Y quitaré ese corazón duro, que no es de carne, es un corazón, ¿cierto? Que es un corazón de carne, para que sientan, para que vuelvan a ver la gloria de Dios, para que estén conmigo, para que entiendan que este Padre los ama y que los disciplina porque nos ama. Y terminamos con, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Qué le dijo el Señor? Va a haber un nuevo pacto. Ese pacto ya lo había manifestado en el capítulo 31, del verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué hermoso, ¿no? Ya había un pacto nuevo, un pacto diferente. ¿Por qué? Porque el pacto inicial que Dios les había dado a ellos, ese pacto lo había quebrantado el hombre. En Jeremías capítulo 1, verso 8 dice, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. ¿Sí? Había un primer pacto, ¿cierto? Este pacto estaba escrito en tablas de piedra y dependía del esfuerzo humano, pero había un pacto diferente, un pacto que tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿sí? Un pacto donde el Señor les manifiesta a ellos, ¿sí? Que daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Perdonará nuestros pecados, ¿cierto? Y nunca se acordará más de nuestros pecados, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros de perdonar nuestros pecados y nunca acordarse más de nuestros pecados,
¿A dónde tiende ese pacto que tiene que ver con nosotros? El escritor de Hebreos, capítulo 8, verso 6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Jehová, de Israel y la casa de Jehová, un nuevo pacto. Trae exactamente esas mismas palabras que le dio a Jeremías, las trae el escritor de Hebreos, pero cumpliéndose en quién ese pacto, en nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. ¿Quiénes son los llamados? Reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son? Dígalo duro. Sus escogidos, sus elegidos, su pueblo. Eso estaba dando 500 y más años antes de Jesucristo, llevando ese nuevo pacto y diciéndoles, aunque ustedes, como lo veíamos en Jeremías capítulo 32, y con todo, a pesar de todo, ¿cierto? Nos daría un nuevo pacto que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Un pacto donde Él sí se olvida, no se vuelve a acordar de nuestros pecados. ¿Sí? ¿Le han sucedido cosas que se lo recuerdan? Hace 10 años, 15 años, 20 años y todavía se lo recuerdan. Es que usted hizo tal cosa. Pero Jesucristo fue a la cruz del Calvario, entregó su vida por nosotros. Esa obra de la cruz nos presentó justos ante el Padre sin serlo. Perdona nuestros pecados y no se vuelve a acordar de ellos. ¿Hay esperanza en el Señor? ¿Podemos gozarnos en este día? Compra tu heredad. Sigue viviendo. Sigue soñando. Pero no en nuestros pensamientos y nuestros caminos. Esperemos en los caminos y en los pensamientos de Dios, que son mucho más altos de nuestro limitado pensamiento, de nuestro limitado camino. Le dijo a su pueblo, le dijo a Jeremías, ¿sí? Y sigan leyendo el capítulo 33 que viene la secuencia, sino que ya se nos acabó el tiempo, ¿cierto? Y ese 33, ¿cierto? Es donde Jeremías sigue allá en la cárcel y le dice los versículos que no sabemos de memoria. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí traigo sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso es para nosotros también, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque estás con nosotros, Señor, porque todo esto que sucedió, muchos cientos de años, Señor, toca nuestra vida hoy. Son promesas vivas para nosotros, Señor, que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esas promesas, Señor, porque tú eres nuestro Dios y no has dejado nunca de ser nuestro Dios. Te honramos, te exaltamos, te adoramos, te damos gracias, nuestro Dios. Y te pedimos, Señor, que aún en medio de esas situaciones, el Espíritu Santo nos recuerde que somos hijos de Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano.